Buenas tardes, soy Ana Trasancos Yáñez, una de las tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1. Vamos a ver qué temas tenemos en esta primera evaluación. En esta primera evaluación tenemos dos bloques, el bloque temático 1 y el bloque temático 2. En el bloque temático número 1, que está referido a la comunicación, tenemos 7 temas que tendremos que ver. El tema 1 es la comunicación y sus elementos, el tema 2 es tipología de textos, la exposición, el tema 3 se refiere a la tipología de textos, que es la narración, en el tema 4 veremos la descripción, en el tema 5 veremos la argumentación, en el tema 6 el diálogo y ya en el tema 7 veremos las habilidades lingüísticas. También veremos un tema del bloque temático número 2 en esta primera evaluación. El bloque temático número 2 está referido a la lengua y sociedad y aquí veremos el tema 1 que es la lengua española. Vamos a comenzar con el tema 1 que es la comunicación y sus elementos. En este tema tenemos varios ítems importantes que son la comunicación, la lengua oral, la lengua escrita y el lenguaje corporal. En el primer punto del libro de texto tenemos la definición de comunicación, de lengua y de lenguaje. Nos dice que la comunicación es un proceso de intercambio en el cual un emisor elabora y estructura un código, proceso de codificación, una serie de pensamientos, ideas, es decir, el mensaje que transmite a través de un determinado canal o medio de transmisión, lenguaje oral, escrito, lenguaje de signos, a un receptor que organiza, comprende y reestructura ese mensaje, es decir, hay un proceso de descodificación. En esta definición de comunicación tenemos que tener también en cuenta la definición de lengua oral, de lengua escrita y de código lingüístico. Continúa este apartado del libro de texto con una definición de lengua. Nos dice que la lengua o idioma son las distintas manifestaciones que emplea una comunidad lingüística al utilizar un sistema de signos u otros. Así en España no es correcto decir que existen 4 lenguajes, sino 4 idiomas o lenguas. El castellano o español, que es común a todas las lenguas, el catalán, el gallego, el vascuence o euskera, que son oficiales en sus respectivos territorios. Y ya por último tenemos la definición de lenguaje, que es la capacidad que toda persona tiene para poder comunicarse con las demás personas mediante signos orales y escritos. Tenemos que tener muy claro también en este tema cuál es la diferencia entre norma, lengua y habla. Cada una de estas definiciones es distinta y tenemos que saber que la definición de lengua, o también llamado idioma, se trata de un conjunto de palabras que combinadas según ciertas normas utiliza un grupo de personas para comunicarse, por ejemplo la lengua española, y sin embargo la norma es un conjunto de reglas que determinan y garantizan el empleo correcto de la lengua. Un ejemplo de norma serían las normas de puntuación de la Real Academia. Y ya la tercera definición que tenemos que saber es la definición de habla. El habla es el hecho individual y es la forma personal y concreta que tiene un hablante de utilizar su lengua en un momento dado. Tenemos como ejemplo los dialectos de cada región de España. El punto número 1.2 del libro de texto es los signos y sus tipos. Comienza con la definición de signo y nos dice que todo es todo objeto que se percibe a través de los sentidos. Para que se establezca una comunicación hace falta un código, es decir, un conjunto de signos y reglas que se combinan y que son conocidos por el emisor y el receptor y que han ido aprendiendo conforme adquirían la lengua desde la niñez. Tenemos varios tipos de signos. Signos naturales, es decir, aquellos signos que son involuntarios y que no tienen finalidad comunicativa. Y dentro de estos signos naturales tenemos los indicios, que son signos naturales que pueden ser interpretados como causa o consecuencia de fenómenos a los que van ligados. Por ejemplo, pues si vemos los nubarrones, son indicios de lluvia. Tenemos signos artificiales también, y estos signos son creados con intención de comunicar. En los signos artificiales tenemos signos no lingüísticos, como son los iconos, las señales y los símbolos, y tenemos que saber reconocer cada uno de ellos. Los iconos se parecen visualmente al objeto que representan, las señales mantienen una relación con el objeto arbitraria y los símbolos representan convencionalmente por acuerdo social a otro objeto o realidad con el que no tiene parecido o semejanza ni relación de causa o consecuencia.
Tenemos, por ejemplo, como icono, ejemplos de icono, una fotografía, un plano, un mapa. Pues ejemplos de señales, como hay mucha variedad, porque tenemos señales visuales, acústicas, táctiles, olfativas, gustativas, etcétera, pues tenemos una señal de stop, por ejemplo, o un semáforo. Y en los símbolos podemos tomar como ejemplo las banderas o la Cruz Roja. Dentro de los signos también tenemos los signos lingüísticos, que son las palabras. Hay un cuadro en el libro de texto que tenéis en la página 159, que sería muy importante dentro del tema, y ahí os dice que las palabras se dividen en significado y significante. Significado es el concepto o idea que evoca, y el significante, la parte material perceptible por los sentidos. Tenemos aquí un ejemplo como es casa, en el que el significante sería la propia palabra casa y el significado sería el símbolo, ¿vale?, de la casa. También es importante en este tema la definición de semiología. ¿Qué es la semiología? Se puede denominar tanto semiología como semiótica, y es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. En este tema también tenemos que tener en cuenta y aprendernos los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos el emisor, que es la persona que dirige un mensaje al receptor. Tenemos el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, y el mensaje, que es lo que se intenta transmitir. Pero hay varios tipos de mensajes. Tenemos mensajes expresivos, conativos, representativos, mensajes unilaterales, bilaterales, auditivos, por ejemplo, y visuales. Otro elemento importante de la comunicación es el canal de comunicación. Es el lugar o medio por donde se transmite el mensaje. Otro elemento sería el código, que es el conjunto de signos y reglas para combinar. Por ejemplo, la lengua española sería el código. Y la situación o contexto, que es la situación, el lugar o las circunstancias que rodean al acto comunicativo. Aquí tenéis un esquema de cómo sería el proceso de comunicación y en realidad lo que tenemos es que la fuente es el emisor, se comparte un código con un destinatario que sería el receptor, y el emisor es el que produce, estructura o elabora, es decir, codifica el mensaje. Este mensaje se transmite a través de un canal de comunicación y el receptor organiza y comprende, es decir, decodifica el mensaje. Pero hay varios factores que influyen en los elementos comunicativos. Los tenéis en el libro de texto. Tenéis conocimiento mutuo, incorrecto conocimiento del código, el ruido. El ruido es cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de comunicación, es decir, cualquier factor que impida la comunicación. También tenemos otro de los factores que influyen en los elementos comunicativos al contexto, el contexto situacional, ¿vale? Y en el contexto lo que se transmite es el mensaje y contribuye también a su significado. Otro de los factores que tenemos de los elementos comunicativos que influyen es el lenguaje gestual. Dependiendo del lenguaje gestual, ese mensaje nos llegará mejor o peor. El punto número 2 de este tema sería la definición de lengua oral. La lengua oral es la forma más empleada por el hombre para representar mediante las palabras, acompañadas de gestos, la emoción, los conocimientos, las ideas o los sentimientos. También la usamos para relacionarnos con los demás y hacernos comprender. Es importante que os miréis en este tema las características de la lengua oral. Después, dentro de la expresión oral, tenemos que hacer diferencias. Tenemos la expresión oral espontánea, que es cuando nos expresamos de manera espontánea, es para llamar la atención de quienes nos rodean, pues para narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros sentimientos, deseos, estado de ánimo o problemas, etc. Y un ejemplo de expresión oral espontánea sería una conversación. Y la expresión oral reflexiva sería cuando exponemos de forma más reflexiva algún tema. Y aquí, pues como ejemplo, podemos tener los discursos académicos, las conferencias, las charlas, etc. El punto 2.3 del libro de texto son las formas de comunicación oral. Y tenemos que saber diferenciar el panel, el foro, el Phillips 66, el seminario o la mesa redonda.
y este tipo de formas de comunicación oral varían porque dependen del número de interlocutores o de la forma de emisión. El siguiente punto sería la diferencia entre el lenguaje coloquial, vulgar, formal y jerga. Tenéis en el libro de texto la definición del lenguaje coloquial y también sus características. La definición del lenguaje vulgar también con las características y la definición del lenguaje formal con sus características. Dentro del lenguaje formal es importante, dentro del libro de texto os habla de los registros idiomáticos, porque hay personas que siempre hablan de la misma manera y hay otras que no. Hay personas que saben adecuar su lenguaje según a la persona a la que se dirigen. Entonces, diversas modalidades de la lengua que emplea una persona son los registros idiomáticos. También dentro de este apartado tenéis la definición de jerga. El punto número 3 es la lengua escrita. Tenemos la definición de la lengua escrita, sus características y también nos dice que las formas de comunicación escrita varían según la finalidad del mensaje, porque podemos tener un fin didáctico, que serían los textos didácticos, podemos tener como fin el entretenimiento, que serían textos lúdicos, o podemos tener una forma de comunicación con sentimientos y con sensibilidad artística y ahí hablamos de textos literarios. Y el punto número 4 del libro de texto sería el lenguaje corporal. Aquí tenéis una definición también de lenguaje corporal. Tenéis que saber distinguir entre lo que es la mímica, la pantomima y el mimo y, por último, la danza. Bien, pasamos al tema número 2. El tema número 2 sería la tipología de textos, en este caso la exposición. Y aquí vamos a ver cuál es la definición de exposición, cuáles son sus tipos, sus características, sus partes, sus esquemas expositivos, los recursos lingüísticos, los ejemplos y un ejemplo de exposición como es el ensayo. Bien, el primer punto sería la exposición. La exposición es propia de los textos científicos, informativos, periodísticos y del ensayo. Y aquí como ejemplos podemos tener los libros de textos, los tratados científicos, etc. La finalidad de la exposición es transmitir información y los textos expositivos deben ser importantes, deben ser claros, deben ser sencillos y deben de presentarse de manera ordenada. El punto 1.2 son los tipos de exposición y aquí en el libro de texto tenéis un cuadro en la página 42 que deberíais memorizar. En los tipos de exposición, si se atiende a su forma, pues tenemos exposición narrativa, descriptiva o argumentativa. Narrativa tiene que ver con una secuencia, descriptiva es una descripción de hechos y argumentativa se busca un problema y se presenta la solución. Si el punto de vista se centra en el contenido, tenemos una exposición científica, didáctica, periodística o humanística. Según el conocimiento del tema, pues tendremos exposiciones especializadas, pues están destinadas a aquellas que tienen un público con conocimientos de una determinada materia, o exposiciones divulgativas o informativas, y están destinadas a un público no especializado, con un discurso de fácil comprensión. También, según la estructura del texto, podemos dividir la exposición en una estructura deductiva o analizante, estructura inductiva o sintetizante, estructura circular o de encuadre, estructura paralela o estructura cronológica. Una estructura deductiva o analizante. En este tipo de estructura tenemos una idea esencial al principio y después sucesivas explicaciones. Es el caso, por ejemplo, de las noticias periodísticas. En una estructura inductiva o sintetizante tenemos primero las explicaciones particulares y después la idea esencial al final. Es el ejemplo, por ejemplo, de una sentencia judicial. En una estructura circular o de encuadre tenemos una idea esencial al inicio y otra también importante a modo de conclusión al final, por ejemplo en una carta. En una estructura paralela tenemos ideas sucesivas de igual valor, por ejemplo un diccionario. Y en una estructura cronológica se ordenan en el tiempo las etapas en las que se desarrolla un acontecimiento. Sería el ejemplo de una narración. ¿Qué características tiene un texto expositivo? Las cualidades que facilitan al destinatario la comprensión de la información son la claridad,
el orden y la objetividad. Y un texto expositivo también tiene unas determinadas partes que tenemos que saber, una determinada estructura. Y se dividen en tres partes: introducción o presentación, desarrollo y conclusión. Tenéis un cuadro resumen en la página también 45 del libro de texto. También podemos encontrar dentro de la exposición diferentes esquemas expositivos, según la forma de organización discursiva. Y entonces tenemos la enumeración o seriación, la descripción, la comparación, la secuencia cronológica, la causa-consecuencia, la pregunta-respuesta y el problema-solución. El punto 1.6 serían los recursos lingüísticos de los textos expositivos. Tenemos los textos expositivos con unas determinadas características y los podemos identificar. Los identificamos porque, por ejemplo, la forma verbal que se utiliza es el presente de indicativo. Se utilizan también frases sencillas y breves. Hay un uso de sustantivos y de verbos. También se utilizan adjetivos especificativos, oraciones explicativas y complementos. El léxico hay un léxico en el que predominan los tecnicismos. Los tecnicismos son aquellos términos que son propios de cada ciencia. Y también en las exposiciones tenemos conectores. ¿Qué son los conectores? Son aquellas partículas que unen partes de un mensaje y establecen una relación lógica entre oraciones, es decir, relacionan ideas. Los conectores son palabras, son oraciones o conjunto de oraciones. Esta es una pregunta que tenéis en uno de los ejercicios de autoevaluación. También dentro de los textos expositivos, otra de las características que podemos tener en cuenta para identificarlos es que se describe con detalle, se utilizan definiciones, comparaciones, resúmenes, etc. También tenemos otros recursos. Se trata de procedimientos discursivos que en ningún caso son exclusivos de la exposición, pero bueno, que nos sirven para desarrollar los contenidos. Podemos utilizar la definición, podemos utilizar la ejemplificación, la argumentación y el resumen. El siguiente punto del libro de texto nos hace un resumen de cómo deberíamos elaborar una exposición. O sea, cuáles son los pasos para la elaboración de una exposición. Estamos en la página 48 y 49 del libro de texto. Entonces, para la elaboración de una exposición tendríamos que ver estos pasos y tener en cuenta que en todo texto expositivo tenemos varias características. Predominan las oraciones enunciativas. Se utiliza la tercera persona. Los verbos son en modo indicativo. El registro es formal. Los términos que se utilizan son términos técnicos o científicos y no se utilizan expresiones subjetivas. El siguiente punto que vamos a ver es un ejemplo de exposición, que es el más frecuente, que es el ensayo. El ensayo tenemos la definición en el libro de texto y es un tipo de texto que tiene una serie de características también. Tenéis las características en las páginas 50 y 51 del libro de texto. El ensayo puede tener una serie de temas, es decir, el ensayo puede ser una creación artística, puede ser una crítica o puede ser una interpretación. Y también tiene una estructura. La estructura del ensayo se divide en introducción, desarrollo y conclusión. Normalmente, en una introducción se ocupa más o menos el 10% del ensayo, más o menos sobre 6 renglones. En el desarrollo tenemos un 80% del ensayo y aquí tendríamos varias partes, tendríamos síntesis, tendríamos resumen, tendríamos comentario, etc. Y ya la última parte supondría el 10% del ensayo y sería la conclusión. Pero, ¿cómo logramos convencer al lector de nuestra exposición? Bueno, tenemos
dos tipos de razonamientos que suele utilizar el escritor. El escritor suele utilizar la lógica inductiva o la lógica deductiva. Si utiliza la lógica inductiva, el escritor va de los ejemplos a las afirmaciones generales. Y si utiliza la lógica deductiva, el escritor va de las afirmaciones generales a una documentación con ejemplos concretos. ¿Qué rasgos lingüísticos tendría el ensayo? Bien, tendríamos una función representativa que tiene una triple intención. Por un lado, es persuasiva, porque intenta convencer al lector. Por otro lado, es expresiva, porque realmente lo que se expresa es un punto de vista subjetivo. Y hay una intención también, o una función estética, que es realmente hay una voluntad de estilo. Otro de los rasgos lingüísticos es que se emplea un tono confidencial, es decir, hay un acercamiento al lector. Se utiliza un lenguaje culto y el destinatario es minoritario también, minoritario culto. Se utilizan también figuras literarias que veremos, por ejemplo el símil, la metáfora, etc. El léxico es connotativo. ¿Qué significa connotativo? Bueno, es todo lo contrario a denotativo. El léxico connotativo son evocaciones afectivas o ideológicas que acompañan a las palabras para un hablante o conjunto de hablantes y que tienen un carácter subjetivo. Por ejemplo, la palabra muerte une a su significado básico, denotativo, pues significados connotativos como es el dolor, la angustia, el rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos léxico connotativo, que sería ese significado asociado, y léxico denotativo, que sería un significado básico, conceptual. Otro de los rasgos lingüísticos del ensayo es la utilización de la primera persona gramatical y la utilización también de estructuras oracionales complejas. Bien, tenéis una serie de ejercicios relacionados con estos temas, tanto en los exámenes que os podéis descargar, como en los ejercicios de refuerzo, como en los ejercicios de autoevaluación, como en los ejercicios de ampliación. Recordad, tenéis los ejercicios de autoevaluación en el libro de texto, al final de cada tema. Esos ejercicios podéis hacerlos y después corregirlos porque tenéis las soluciones al final del libro de texto. Tenéis también los ejercicios de evaluación, que sería conveniente que nos enviaseis para corregirlos. Y tenéis todo el material que podéis descargar del campus, donde tenéis exámenes de otros años que podéis mirar, porque realmente el temario es el mismo y los exámenes pueden tener preguntas similares. Y tenéis también ejercicios de refuerzo de cada evaluación que se colgarán en el campus antes de los exámenes para que trabajéis todos los conceptos que estamos viendo en los temas. Con ello damos por finalizado el tema 1 y el tema 2 y podéis ir leyendo el tema 3 que lo veremos el próximo martes.